Mi marido me llamó, pobre mantenida, frente al juez y exigió quedarse con todo. El juez revisó los papeles y dijo algo que hizo que mi esposo palideciera. Señor, usted no le debe nada al banco. Le debe todo a ella. La primera vez que vi el extracto bancario olvidado sobre la mesa de la cocina, pensé que era un error del banco. Los números no podían ser reales. Nadie se endeuda tanto y sigue viviendo como si nada. Pero Saúl sí. Mi marido era cirujano plástico. Uno de los más solicitados de Madrid. Su clínica en la calle Serrano tenía lista de espera de 6 meses. Cobraba 15.000 euros por una rinoplastia. 20.000 por un lifting facial. Sus pacientes eran actrices, empresarias, esposas de futbolistas. Gente con dinero que quería verse 10 años más joven. Y Saúl adoraba recordarme que él ganaba ese dinero. Yo solo enseñaba historia del arte en la Universidad Complutense. Mi salario mensual era lo que él cobraba por una sola cirugía. Tu sueldo de profesora mal paga el café, Jimena, decía cada vez que yo mencionaba algún gasto. Si quieres contribuir de verdad, busca un segundo trabajo. Pero mientras tanto, deja que el hombre de la casa maneje el dinero. Llevábamos 10 años casados. Los primeros 5 fueron buenos. Saúl era ambicioso pero cariñoso. Trabajaba muchas horas, pero los fines de semana eran nuestros. Cenábamos juntos. Hablábamos de planes. Él me escuchaba cuando le contaba sobre mis alumnos o sobre la investigación que estaba haciendo sobre el Renacimiento español. Pero cuando abrió su propia clínica hace 5 años, todo cambió. Compró un coche deportivo alemán. Luego otro. Después un reloj suizo de 50.000 euros. La casa donde vivíamos, que habíamos comprado juntos con un préstamo modesto, de repente no era suficiente. Compró una mansión en La Moraleja, el barrio más caro de Madrid. Piscina. Jardín. Garaje para 4 coches. Necesito proyectar éxito, decía. Mis pacientes esperan que su cirujano viva como ellos. Yo seguía yendo a la universidad en el metro. Seguía comprando mi ropa en tiendas normales. Seguía siendo la misma Jimena de siempre. Y Saúl empezó a despreciarme por eso. ¿Por qué no te arreglas más?, me preguntaba. Mis colegas traen a sus esposas a los eventos y ellas lucen elegantes. Tú pareces bibliotecaria. Yo era profesora universitaria. No bibliotecaria. Pero dejé de corregirlo. Hace 2 años, mi padre falleció. Papá había sido un industrial del norte, dueño de fábricas textiles en Bilbao. Un hombre discreto que nunca ostentaba su dinero. Vivía en una casa modesta, conducía el mismo coche desde hacía 15 años, y guardaba sus ahorros con cuidado. Cuando murió, me dejó una herencia considerable. 2 millones de euros. Le conté a Saúl esa noche, esperando que se alegrara. Que tal vez usáramos ese dinero para algo significativo. Viajes. Arreglar la relación que sentía cada vez más fría. Él apenas levantó la vista del teléfono. Bien. Ponlo en tu cuenta. Nunca se sabe. Eso fue todo. No preguntó cómo me sentía por la muerte de mi padre. No sugirió nada. Simplemente no le importó. Puse el dinero en una cuenta de inversiones a mi nombre. Y seguí mi vida. 3 meses después, Saúl contrató a una nueva recepcionista para la clínica. Noelia. 24 años. Rubia. Influenciadora digital con 200.000 seguidores en Instagram. Publicaba fotos en bikini, en restaurantes caros, en coches de lujo. La primera vez que la vi fue en la fiesta de aniversario de la clínica. Saúl organizó un evento grande en un hotel de 5 estrellas. Yo llegué con un vestido negro simple. Noelia llegó con un vestido rojo tan ajustado que parecía pintado. Se colgaba del brazo de Saúl, riéndose de todo, tocándole el hombro, arreglándole la corbata. Es muy profesional, me dijo Saúl. Sabe de marketing digital. Va a ayudar a crecer la clínica en redes sociales.
Yo no dije nada. Pero algo en mi estómago se retorció. Los meses siguientes, Saúl pasaba cada vez más tiempo en la clínica. Llegaba a casa a medianoche. Los fines de semana tenía reuniones de estrategia. Su teléfono sonaba constantemente. No lo confronté. Tal vez porque parte de mí no quería saber. Fue un sábado por la mañana cuando encontré el extracto bancario. Saúl había salido temprano. Yo estaba limpiando la cocina cuando vi el sobre del banco sobre la mesa. Estaba abierto, las hojas desparramadas. Lo recogí para guardarlo. Pero mis ojos captaron un número. Luego otro. La clínica tenía una deuda de 800.000 euros con el banco. La casa de La Moraleja estaba hipotecada por 1.200.000. Había 3 tarjetas de crédito con saldos combinados de 150.000 euros. El yate en Ibiza estaba financiado con un préstamo de 300.000. Más de 2,5 millones de euros en deudas. Me senté en la silla, con las manos temblando. Seguí leyendo. Había cartas del banco. Avisos. Uno decía, última notificación antes de ejecución hipotecaria. Otro, procedimiento de embargo iniciado. Saúl estaba quebrado. Y yo no tenía idea. Esa semana, llamé a un abogado de confianza. Un antiguo profesor que ahora trabajaba en derecho corporativo. Le expliqué la situación sin dar nombres. Si el banco ejecuta, lo pierde todo. La clínica. La casa. Los coches. Y probablemente su licencia médica si está vinculada a la clínica. ¿Hay forma de detener esto? Alguien tendría que comprar la deuda del banco. Pero estamos hablando de millones. Colgué y me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana. Yo tenía 2 millones de euros. Herencia de mi padre. Un hombre que trabajó toda su vida, que vivió con humildad. Y tenía un marido que me despreciaba, que me llamaba pobre, que gastaba fortunas en impresionar gente. Pero también tenía un marido a días de perderlo todo. Tomé una decisión. Contraté a un gestor financiero discreto. Estructuramos una empresa fantasma. Y usé la herencia de papá para comprar anónimamente todas las deudas de Saúl del banco. El banco estaba feliz de vender la deuda problemática. En 2 semanas, todo estaba transferido. Las cartas de embargo pararon. El banco dejó de llamar. Saúl pensó que había sido un error administrativo. Nunca preguntó. Solo siguió viviendo como siempre. Yo guardé todos los documentos en una caja fuerte que él no sabía que existía. Y esperé. No esperé mucho. 2 meses después, Saúl llegó un viernes por la noche. Yo estaba corrigiendo exámenes. Él entró al estudio sin golpear. Jimena, necesitamos hablar. Levanté la vista. Quiero el divorcio. Las palabras colgaron en el aire. No sentí shock. Sentí alivio. ¿Por qué? Porque ya no funcionamos. Tú eres básica. Yo necesito a alguien que entienda mi mundo. Noelia. Él ni siquiera negó. Ella me entiende. Me apoya. Asentí lentamente. Contraté al mejor abogado de Madrid, continuó. La audiencia está programada para dentro de 3 semanas. Voy a ser justo. Te daré pensión por 6 meses. Tiempo para que busques un segundo trabajo. La casa, la clínica, el yate, todo queda conmigo. Fue comprado con mi dinero. Me miró esperando lágrimas. Yo solo dije, está bien, Saúl. Nos vemos en el tribunal. Él parpadeó, confundido. Luego se encogió de hombros y salió. Esa noche, abrí la caja fuerte. Saqué todos los documentos. Las deudas. Los contratos de compra. Todo firmado. Todo legal. Todo mío. Llamé a mi propio abogado. No el más caro. Solo uno bueno.
Uno honesto. Le expliqué todo. Él leyó los documentos y silbó. Señora Jimena, esto es perfecto. Él no tiene idea, ¿verdad? Ninguna. Va a ser una audiencia memorable. Las 3 semanas pasaron. Saúl se movió a un hotel de lujo. Noelia publicó fotos de ellos en Instagram. Nuevo capítulo, decía. Yo seguí enseñando. Seguí siendo la profesora discreta de siempre. Pero cada noche repasaba mis documentos. Una y otra vez. Organizándolos en carpetas etiquetadas. Asegurándome de que cada página estuviera perfecta. El día antes de la audiencia, mi abogado me llamó. ¿Lista para mañana? Lista. Recuerde, mantenga la calma. Déjelo hablar. Cuanto más hable, mejor para nosotros. Lo haré. Colgué. Me serví una copa de vino. Brindé sola en mi cocina. Por papá. Por su herencia bien invertida. Por la justicia que llegaría mañana. Esa noche dormí mejor que en años. La mañana de la audiencia me desperté a las 6. Me duché. Me vestí simple, pantalones grises, blusa blanca. Sin joyas. Sin maquillaje excesivo. Tomé mi portafolio con todos los documentos perfectamente organizados. Desayuné tranquila. Café y tostadas. A las 9, salí de casa. El tribunal estaba a 20 minutos. Conduje despacio, escuchando música clásica. Mozart. Me calmaba. Estacioné en el tribunal a las 9:30. La audiencia era a las 10. Caminé hacia la entrada. Y entonces lo vi. Saúl estaba esperando en la puerta, vestido con un traje que probablemente costaba 3.000 euros. Noelia estaba con él, con vestido de diseñador y tacones imposibles. Me vieron. Saúl sonrió. Una sonrisa de triunfo. ¿Lista para firmar, Jimena? Apreté mi portafolio contra el pecho. Lista, respondí. Entramos al tribunal de familia. La sala era grande, con techos altos y paredes color crema. Había hileras de bancos de madera para el público. Al frente, un estrado elevado donde estaba sentado el juez. El juez Velasco era un hombre de unos 60 años, cabello blanco perfectamente peinado, lentes gruesos de montura negra. Tenía frente a él un dossier enorme, lleno de papeles marcados con pestañas de colores. Saúl caminó con confianza hacia la mesa de la izquierda. Su abogado ya estaba ahí, un hombre corpulento de 50 años con traje gris y maletín de cuero italiano. Se dieron la mano como viejos amigos. Noelia se sentó en los bancos del público, en primera fila. Cruzó las piernas y sacó su teléfono. Probablemente para publicar alguna historia de Instagram. Yo caminé hacia la mesa de la derecha. Mi abogado, el señor Ortiz, ya estaba esperándome. Era un hombre delgado de 45 años, con traje modesto pero impecable. Me dio un apretón de manos tranquilizador. Todo va a estar bien, susurró. Me senté. Puse mi portafolio sobre la mesa. Respiré hondo. El juez Velasco golpeó su martillo una vez. Buenos días. Caso número 2847. Divorcio entre el señor Saúl Mendoza Ruiz y la señora Jimena Herrera López. Procederemos con la audiencia de disolución matrimonial y división de bienes. El abogado de Saúl se puso de pie inmediatamente. Excelencia, mi cliente solicita proceder directamente con los términos que hemos propuesto. Es un caso simple. Separación amistosa. Sin hijos. División clara de bienes. El juez lo miró por encima de sus lentes. Señor Durán, aprecio su entusiasmo, pero yo decido cómo procede mi sala. Siéntese. El abogado se sentó, un poco menos confiado. Señor Saúl, dijo el juez, ¿desea hacer alguna declaración inicial? Saúl se puso de pie. Ajustó su corbata.
Esa corbata de seda que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Sí, Excelencia. Gracias. Carraspeó. He estado casado con Jimena durante 10 años. Fueron años donde yo construí mi carrera como cirujano plástico. Abrí mi propia clínica. Compré propiedades. Invertí en activos. Todo con mi esfuerzo y mi dinero. Miró hacia mí de reojo antes de continuar. Jimena es profesora universitaria. Gana un salario modesto. Muy modesto. Durante nuestro matrimonio, ella nunca contribuyó de manera significativa a nuestro patrimonio. Yo pagaba la casa. Yo pagaba los coches. Yo pagaba todo. El juez escuchaba sin expresión. No guardo rencor, continuó Saúl, con esa voz que usaba cuando quería sonar magnánimo. Entiendo que ella hizo lo que pudo. Pero la realidad es que ella fue una carga financiera. Una esposa mantenida. Escuché un murmullo en la sala. Alguien del público tosió incómodo. Por eso, dijo Saúl, enderezándose, propongo lo siguiente, la clínica en la calle Serrano queda a mi nombre. La casa en La Moraleja queda a mi nombre. El yate en Ibiza queda a mi nombre. Los coches quedan a mi nombre. Todo fue comprado con mi dinero. Es justo. ¿Y qué propone para la señora Jimena?, preguntó el juez. Saúl sonrió. Una sonrisa que pretendía ser generosa pero que solo era condescendiente. Le ofrezco una pensión de 1.500 euros al mes durante 6 meses. Tiempo suficiente para que encuentre un segundo trabajo o aprenda a vivir con su sueldo de profesora. Se sentó, satisfecho consigo mismo. El juez Velasco no dijo nada por un momento. Solo lo miró. Luego bajó la vista al dossier frente a él. Pasó una página. Luego otra. Frunció el ceño. Señor Saúl, dijo finalmente, usted habla con mucha propiedad sobre sus bienes. La clínica. La casa. El yate. Todo comprado con su dinero, según dice. Exacto, Excelencia. Pero hay algo curioso en los documentos que tengo aquí. El juez quitó sus lentes y los limpió lentamente. Según los registros bancarios y financieros presentados por ambas partes, el señor no posee ninguno de esos bienes. Saúl parpadeó. ¿Perdón? Están a su nombre, sí, continuó el juez. Pero están dados como garantía de préstamos. Préstamos que usted no ha pagado. El abogado de Saúl se puso de pie rápidamente. Excelencia, mi cliente tiene un flujo de caja excelente. La clínica genera ingresos sustanciales. La clínica, lo interrumpió el juez, leyendo directamente del documento, fue refinanciada 3 veces en los últimos 2 años. La última vez hace 18 meses. El señor Saúl hipotecó el edificio, el equipamiento médico y hasta las cuentas por cobrar futuras. Saúl se puso pálido. Eso es normal en negocios. La casa en La Moraleja, continuó el juez sin detenerse, está hipotecada por 1.200.000 euros. El banco emitió una notificación de ejecución hipotecaria hace 2 años. Eso es mentira, gritó Saúl, poniéndose de pie. El banco dejó de cobrarme. Todo está en orden. El juez lo miró fríamente. Siéntese, señor Saúl. O lo haré desalojar de mi sala. Saúl se sentó, temblando. El banco dejó de cobrarle, dijo el juez con voz calmada pero terrible, porque alguien compró su deuda. Silencio absoluto. Hasta Noelia dejó de mirar su teléfono. Alguien pagó al banco el total de sus obligaciones pendientes. 2.400.000 euros. Más intereses acumulados. Total, 2.700.000 euros. Saúl miraba al juez como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Quién?, susurró. ¿Quién haría eso? El juez se giró hacia mí. Señora Jimena, ¿puede explicarle al señor Saúl? Me puse de pie. Mis manos no temblaban. Mi voz salió clara y fuerte.
Hace 2 años, mi padre falleció. Él era industrial textil en Bilbao. Me dejó una herencia de 2 millones de euros. Saúl me miraba con los ojos abiertos de par en par. Tú nunca prestaste atención a mi vida, continué. Nunca preguntaste sobre mi padre. Nunca te importó. Solo te importaba tu clínica. Tus coches. Tu imagen. Jimena, empezó, pero lo ignoré. Cuando encontré tus extractos bancarios y vi que estabas en quiebra, que el banco iba a ejecutar todo, tuve una decisión que tomar. Podía dejarte caer. O podía salvarte. Me salvaste, dijo él, con una sonrisa nerviosa creciendo. Entonces tú entiendes. Podemos arreglar esto. Podemos. Te salvé, lo interrumpí, porque compré todas tus deudas. Anónimamente. A través de una empresa fantasma. El banco estaba feliz de venderlas. Estabas a días de perderlo todo. Su sonrisa se desvaneció. Eso significa, continué, que tú no le debes 2.700.000 euros al banco. Me los debes a mí. Saúl se quedó paralizado. Su abogado agarró documentos frenéticamente, hojeando, buscando algo que lo salvara. El juez Velasco puso sus lentes de nuevo y leyó de otra página. Según la documentación presentada por la señora Jimena, ella es ahora la acreedora principal del señor Saúl. La deuda cubre la hipoteca de la clínica, la hipoteca de la casa, los préstamos de los vehículos y el financiamiento del yate. El juez cerró la carpeta. Eso significa, señor Saúl, que técnicamente usted no posee nada. Todo lo que tiene está sujeto a una deuda que supera ampliamente el valor de los activos. No, no puede ser, tartamudeó Saúl. Señora Jimena, dijo el juez, girándose hacia mí, ¿cuál es su solicitud? Me puse de pie completamente. Abrí mi portafolio y saqué un documento que mi abogado y yo habíamos preparado. Excelencia, mi exmarido acaba de declarar frente a este tribunal que yo soy una esposa mantenida. Que nunca contribuí. Que fui una carga. Miré directamente a Saúl. Pero la realidad es que yo, con la herencia de mi padre, salvé su carrera. Salvé su clínica. Salvé su reputación. Sin mi dinero, él habría perdido su licencia médica cuando la clínica fuera embargada. Jimena, por favor, suplicó Saúl. Él quiere un divorcio rápido, continué. Yo también. Por lo tanto, solicito formalmente la adjudicación de bienes como pago parcial de la deuda que él tiene conmigo. Especifique, dijo el juez. La clínica de estética en la calle Serrano. Valuada en 900.000 euros según el avalúo comercial. Y la casa en La Moraleja. Valuada en 1.100.000 euros. No puedes hacer esto, gritó Saúl. Esa clínica es mi vida. Es mi carrera. Debiste pensar en eso, respondí fríamente, antes de llamarme, pobre mantenida, frente al juez. Antes de gastar 2 millones de euros en impresionar a una influenciadora de 24 años. Noelia, en el fondo de la sala, se hundió en su asiento. El juez Velasco levantó su martillo. La solicitud de la señora Jimena es legal y justificada. La deuda existe. Los activos pueden ser adjudicados como pago. Señor Durán, ¿tiene alguna objeción legal? El abogado de Saúl hojeó papeles desesperadamente. Finalmente, dejó caer sus manos. No, Excelencia. La deuda es real. La adjudicación es, técnicamente válida. El juez golpeó su martillo. Concedido. La clínica de estética ubicada en calle Serrano 47 y la propiedad ubicada en La Moraleja son adjudicadas a la señora Jimena Herrera López como pago parcial de la deuda. El divorcio queda decretado. Esta audiencia ha concluido. Saúl se derrumbó en su silla. Su cara había perdido todo el color. Sus manos temblaban. Me puse de pie, guardé mis documentos en el portafolio y caminé hacia la salida. Al pasar junto a Saúl, me detuve. Ah, Saúl,
dije suavemente. Puedes quedarte con el yate si quieres. Pero según los registros que revisé, tiene el motor fundido. Y la Marina de Ibiza cobra 5.000 euros al mes de amarraje. Buena suerte pagando eso sin la clínica. Salí de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, mi abogado me alcanzó. Señora Jimena, eso fue perfecto. Absolutamente perfecto. Gracias, señor Ortiz. ¿Qué va a hacer con la clínica? Contratar un administrador competente. Y seguir enseñando. Porque amo mi trabajo. Y porque mi salario de profesora, aunque Saúl lo desprecie, es honesto. Salí del tribunal. El sol de Madrid brillaba. Respiré hondo. Detrás de mí, escuché voces. Me giré. Saúl salía del edificio, tambaleándose. Noelia caminaba detrás de él, con sus tacones repiqueteando en el mármol. Saúl, espera, decía ella. ¿Podemos hablar de esto? Él se giró hacia ella. ¿Hablar de qué, Noelia? ¿De cómo acabo de perder todo? ¿De cómo ya no tengo clínica? ¿Ya no tengo casa? Ella retrocedió. Bueno, nosotros podemos. ¿Nosotros?, repitió Saúl con una risa amarga. Tú estabas conmigo porque pensabas que yo era rico. Pues adivina qué. Estoy quebrado. Peor que quebrado. Estoy endeudado. Noelia lo miró de arriba a abajo. Luego, sin decir palabra, levantó su mano y llamó a un taxi que pasaba. El taxi se detuvo. Ella subió. Espera, dijo Saúl. ¿A dónde vas? Noelia lo miró a través de la ventanilla abierta. A buscar a alguien que sí tenga dinero de verdad. El taxi arrancó. Saúl se quedó parado en la acera, solo, con su traje de 3.000 euros y nada más. Yo subí a mi propio coche. Un sedán modesto de 5 años. Pero era mío. Pagado. Sin deudas. Encendí el motor y conduje de regreso a la universidad. Tenía una clase que dar a las 3 de la tarde. Renacimiento español. Mi especialidad. Un mes después de la audiencia, estaba sentada en mi oficina de la universidad cuando recibí una llamada del administrador que había contratado para la clínica. Señora Jimena, buenas noticias. Cerramos el mes con ganancias por primera vez en 2 años. ¿En serio?, pregunté, sorprendida. Sí. Resulta que el señor Saúl gastaba más de lo que la clínica generaba. Coches de empresa innecesarios. Viajes a congresos de lujo. Cenas corporativas todas las semanas. Eliminé todo eso. Contraté 2 cirujanos más competentes. Y los pacientes siguen viniendo. Sonreí. Excelente trabajo. Ah, y otra cosa. El señor Saúl llamó 3 veces esta semana pidiendo hablar con usted. Bloqueé su número. Ya lo hice. Colgué y volví a mis clases. Tenía 20 exámenes que corregir y una conferencia que preparar para el próximo mes sobre el arte del siglo de oro. Saúl intentó contactarme varias veces más. A través de conocidos mutuos. A través de su abogado. Incluso apareció una vez en la universidad esperándome en el estacionamiento. Lo vi desde lejos. Estaba más delgado. Su traje ya no era italiano. Era de alguna tienda de descuento. Su coche era un modelo usado de 10 años. Caminé en dirección opuesta y salí por otra puerta. No tenía nada que decirle. Supe por una colega de la universidad que Saúl finalmente consiguió trabajo. No como cirujano principal. Como cirujano asistente en una clínica pública en las afueras de Madrid. Sueldo fijo. Nada de lujos. Nada de bonos. Noelia, por supuesto, nunca volvió. Según su Instagram, ahora salía con un futbolista de segunda división. Las fotos eran las mismas, restaurantes caros, coches prestados, sonrisas falsas.
Yo vendí la casa de la Moraleja. Era demasiado grande, demasiado ostentosa. Compré un apartamento cómodo cerca de la universidad. 2 habitaciones. Balcón con vista a un parque. Perfecto para mí. Con el dinero de la venta, doné una parte a un fondo de becas para estudiantes de historia del arte. Estudiantes como yo había sido, apasionados, trabajadores, sin recursos. La clínica seguía funcionando bien. El administrador era competente y honesto. Los pacientes confiaban en el servicio. Yo no tenía que hacer nada excepto revisar los reportes mensuales. Una tarde, 6 meses después del divorcio, estaba tomando café en la cafetería de la universidad cuando una de mis alumnas se sentó frente a mí. Profesora Jimena, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Es verdad lo que dicen sobre su divorcio? Me reí. ¿Qué dicen? Que su exmarido la llamó pobre frente al juez. Y que resultó que usted era dueña de todo. Es verdad. Ella me miró con admiración. Eso es increíble. Usted es mi heroína. No soy heroína, respondí. Solo fui inteligente con el dinero que mi padre me dejó. Y tuve suerte de que mi exmarido fuera tan arrogante que nunca se molestó en revisar de dónde venía ese dinero. ¿Se arrepiente de haberlo salvado? ¿De haber comprado sus deudas? Pensé en eso por un momento. No. Porque salvarlo no fue un favor para él. Fue una inversión. Y esa inversión me dio poder cuando más lo necesité. Ella asintió, sonriendo. Esta mañana, casi 2 años después de aquella audiencia, me desperté en mi apartamento tranquilo. Preparé café. Leí el periódico. Me vestí para ir a la universidad. Tengo 39 años. Soy profesora titular de Historia del Arte. Propietaria de una clínica de estética exitosa. Y completamente libre. Saúl pensó que yo era pobre porque mi salario era modesto. Pensó que mi vida era aburrida porque yo no necesitaba ostentación. Pensó que él me hacía un favor al mantenerme. Pero la verdad es que yo mantuve su imperio de mentiras. Con dinero real. Con herencia ganada honestamente por mi padre. Y cuando él decidió humillarme públicamente, yo simplemente cobré mi deuda. Ayer vi a Saúl de lejos. Estaba saliendo de un supermercado con bolsas de compra. Caminó hasta un coche viejo y se subió. Ya no había arrogancia en sus movimientos. Solo cansancio. No sentí satisfacción. No sentí lástima. Sentí nada. Porque él ya no era parte de mi vida. Era simplemente un error corregido. Esta tarde daré mi clase sobre Velázquez. Mis alumnos leerán sobre el poder y la dignidad capturados en los retratos reales del siglo XVII. Y yo les explicaré que la verdadera riqueza nunca estuvo en los palacios dorados ni en las joyas ostentosas. Estuvo siempre en la inteligencia. En la dignidad. En saber exactamente cuánto vales. Y en nunca, jamás, dejar que alguien te diga lo contrario.